Hay momentos en que, sin saber por qué, sentimos que alguien que amamos ya no está. Aunque su cuerpo siga allí, respirando, moviéndose, tal vez incluso sonriendo. Es un tipo de ausencia que no se ve, pero que se siente en lo más profundo, como si el alma hubiera dado un paso hacia otro lugar, y nosotros de pronto nos quedáramos hablando con su eco. ¿Te ha pasado? Quizás fue con una abuela que dejó de mirarte como antes, con un padre que empezó a hablar poco, o con un ser querido que, sin haber partido físicamente, parecía ya habitar otro espacio. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, decía que el alma comienza su tránsito mucho antes del último suspiro, que hay señales sutiles, pero claras, que nos invitan a acompañar ese proceso con compasión, sin aferrarnos, sin miedo. Hoy vamos a caminar por esas señales, no para predecir, ni para controlar, sino para aprender a escuchar con el alma abierta y honrar ese instante sagrado en que la vida empieza a volverse luz. Porque a veces, cuando una mirada se pierde, cuando el silencio se vuelve más denso, o cuando un aroma llega sin razón aparente, el alma ya está diciendo adiós. Pero no es un adiós cualquiera, es un susurro, un llamado a recordar que hay algo más allá del cuerpo, que lo que amamos no desaparece, simplemente cambia de forma. Acompáñame en este recorrido suave y profundo, y si en algún momento sientes que estas palabras tocan algo tuyo, respira. Estás entre almas que entienden. Vamos juntos. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero también pueden ser el umbral por donde el alma comienza a despedirse. Hay miradas que ya no buscan en este mundo, que no se detienen en lo visible ni en lo inmediato, que parecen estar viendo algo más allá del presente, como si respondieran a un llamado que no podemos escuchar. Muchos familiares lo notan sin poder explicarlo. Está como oído, dicen. Mira al vacío, pero no parece triste. Y es cierto, no es tristeza, es otra cosa, algo más silencioso, más profundo. Edgar Cayce enseñaba que el alma no abandona el cuerpo de golpe. Comienza a retirarse lentamente en un proceso vibracional. Primero se distancia del deseo, luego del pensamiento y finalmente de la materia. Es un tránsito suave, como una neblina que se disuelve al amanecer. Y los ojos son los primeros en delatarlo. Puede que mires a alguien muy enfermo o anciano y sientas que ya no te está mirando, aunque tenga los ojos abiertos, que lo que hay allí es presencia sin apego, vida, sin territorio. Es como si ya estuviera practicando el vuelo. No es fácil ver eso. Duele, porque parte de nosotros quiere que esa mirada nos siga reconociendo, deseando, buscando. Pero hay momentos en que lo más compasivo no es aferrarse, sino sostener ese espacio con respeto, sin pedirle que se quede. Muchas personas cuentan que en los días previos al fallecimiento de un ser querido, notaron que los ojos de esa persona parecían estar más brillantes o más apagados, que no enfocaban bien, que al mirarlos sentían una mezcla de ternura y misterio. Y es que tal vez, en ese instante, no estaban mirando con los ojos físicos, sino con algo más profundo. Tal vez ya estaban viendo lo que nosotros aún no podemos ver. El alma, decía Cayce, tiene memoria de su origen, sabe de dónde viene y sabe a dónde regresa. En el momento en que empieza a soltar el cuerpo, su mirada se vuelve más transparente, como si el velo entre mundos se hiciera más fino. Quizás por eso muchas personas perciben en esos ojos una cierta paz o una desconexión que no es abandono, sino retorno. Pero ¿cómo acompañar ese cambio en la mirada sin llenarnos de miedo? Quizás simplemente aprendiendo a mirar con el corazón. Cuando notes que alguien cercano comienza a mirar hacia otro lado, no intentes forzar la conexión. No digas, mírame, ¿me reconoces? No exijas que vuelva a enfocarse en esta realidad. En cambio, si puedes, si el momento lo permite, si tu alma está lista, siéntate en silencio. Míralo tú, no con los ojos del ego, que reclama presencia, sino con los ojos del alma, que entiende que el amor no necesita pupilas para sostenerse. Quizás puedas decirle en silencio, estoy aquí, puedes irte cuando quieras, todo está bien. No son palabras de rendición,
Son palabras de entrega, de fe profunda en que la muerte no es el final, sino un cambio de frecuencia. Y si sientes que sus ojos ya no te miran, recuerda, no es que no te vean, es que ahora te ven desde otro lugar. Un lugar sin forma, pero lleno de sentido. Un lugar donde el alma empieza a recordar quién es, más allá de esta vida. Un día tú también mirarás así, y ojalá cuando llegue ese momento haya alguien que entienda lo que ahora tú estás comprendiendo, que esa mirada distante es en realidad un regreso. Porque como decía Edgar Cayce, la muerte no es más que pasar por una puerta que ya hemos cruzado muchas veces antes. La mirada que cambia es la primera señal de que esa puerta se está abriendo. Y después de la mirada, llega el silencio. Después de la mirada llega el silencio. Un silencio que no es vacío, sino transición. Hay quienes en los días o incluso semanas previas a su partida comienzan a hablar menos. Ya no participan de conversaciones, no preguntan, no comentan, y cuando hablan sus palabras se vuelven breves, espaciadas, casi suspiros. Muchos familiares lo interpretan como tristeza o decaimiento, y a veces lo es, pero otras veces es mucho más que eso. Edgar Cayce decía que el alma, antes de cruzar al otro lado, empieza a recogerse, a retirarse suavemente del bullicio de este mundo, como una tortuga que vuelve al interior de su caparazón, no por miedo, sino por sabiduría. Este silencio profundo no siempre es fácil de sostener para quienes lo acompañan. Queremos hablar, llenar el espacio, mantener el vínculo a través de palabras, pero hay momentos en los que el alma no quiere ser interrumpida. Está escuchando otra música. El silencio que precede a la partida es un tipo de oración, un retiro interno donde el alma comienza a soltar los pensamientos, los planes, las identidades. Ya no necesita definirse, ya no le importa el futuro, solo quiere estar en ese umbral invisible entre lo que fue y lo que será. Muchas personas que han cuidado a sus padres o abuelos en sus últimos días lo describen así. De pronto, dejó de hablar, solo me miraba. O estaba despierto, pero en otro lugar. O incluso, le hablaba, pero no respondía. Sin embargo, yo sentía que me escuchaba desde muy dentro. Y es que ese silencio no es desconexión, es profundidad. No se trata de una ausencia, sino de una presencia distinta, más sutil, más vibrante, como si el alma estuviera preparando su equipaje, deshaciendo los nudos de la materia para viajar más ligera. La ciencia también ha comenzado a observar este fenómeno. Estudios sobre la lucidez terminal, un concepto cada vez más reconocido en cuidados paliativos, muestran que muchas personas, antes de morir, atraviesan periodos de silencio profundo o de una calma inexplicable. Incluso quienes han estado desconectados por largo tiempo, de pronto entran en un estado de quietud consciente, como si algo dentro de ellos supiera que se acerca el final y lo acogiera con serenidad. Desde la psicología transpersonal, se entiende este proceso como un retiro del ego, una especie de meditación espontánea, donde el alma empieza a disolverse en su origen. No hay nada que temer ahí. Es el alma reconociendo su camino de regreso. Y tú, que estás al lado, acompañando, ¿qué puedes hacer? Tal vez nada. O tal vez, lo más importante, no interrumpir, no preguntar de más, no hablar de menos, solo estar. Quizás sentarte a su lado, tomándole la mano, en silencio, dejando que tu presencia diga lo que las palabras no pueden, mostrándole sin decirlo que no necesita explicarse, que está bien así. A veces, un silencio compartido puede ser el acto de amor más profundo. Hay quienes temen que ese silencio sea una despedida. Y lo es, pero no una despedida definitiva. Es solo el alma cerrando capítulos, limpiando su vibración para poder cruzar más liviana. Cayce solía decir que el alma necesita silencio para recordar quién es, que en ese vacío aparente se encienden las memorias sagradas, las del alma eterna, las del propósito cumplido. Quizás por eso, muchas culturas antiguas valoraban el silencio en los momentos finales. En ciertas tradiciones tibetanas, por ejemplo, se guarda un silencio reverente cerca de los moribundos, como si cada sonido innecesario pudiera perturbar el viaje del alma. Y en algunas familias sabias
aunque no lo sepan de forma consciente, hacen lo mismo. Bajan la voz, apagan la televisión, sostienen la mano del ser amado y simplemente están. Porque a veces, cuando ya no queda nada por decir, queda todo por sentir. Y es en ese silencio, más elocuente que 1000 palabras, donde se produce uno de los momentos más sagrados del tránsito. El alma, al callar, no se apaga, se eleva. Y nosotros, al aprender a escuchar ese silencio, también despertamos. Tal vez por eso, después de ese recogimiento silencioso, muchas personas comienzan a sentir que hay alguien más en la habitación. Una presencia suave, un cambio en el aire, una energía que no se ve pero que acaricia. Y ahí empieza otra señal. A veces, después del silencio, no llega el vacío, sino la presencia. Una presencia que no se puede tocar, pero que se siente, como un susurro en el aire, como una caricia sin manos, como si algo o alguien hubiera entrado en la habitación sin abrir ninguna puerta. Muchos lo han vivido. No lo dicen por miedo al juicio, pero lo recuerdan con absoluta certeza. Un cambio súbito en la atmósfera, un aroma que no tiene fuente, una luz que se suaviza, una brisa leve donde no hay ventanas abiertas. Edgar Cayce hablaba de esto sin rodeos. Para él, estos fenómenos no eran alucinaciones ni fantasías, eran reales, formaban parte de ese proceso sagrado en el que el alma comienza a soltarse del cuerpo y en el que otras presencias, guías, seres queridos desencarnados, inteligencias luminosas, acuden para acompañar el cruce. No es raro que en los días cercanos al fallecimiento, las personas empiecen a relatar que ven a quienes ya partieron. Vi a mamá en la esquina del cuarto, dicen algunos. Un niño me miraba desde la puerta, murmuran otros. Incluso aquellos que nunca hablaron de espiritualidad, en sus últimos momentos, parecen experimentar una apertura de percepción y no tienen miedo. Al contrario, sonríen, se calman, como si algo en esa presencia invisible les confirmara que todo está bien. ¿Es posible que el alma, al soltar la materia, comience a ver lo que nosotros no vemos? La física cuántica nos dice que la realidad no se limita a lo que perciben nuestros sentidos. Vivimos inmersos en campos de información, dimensiones entrelazadas, frecuencias que coexisten sin tocarse. En ese espacio cuántico, la conciencia no está confinada al cuerpo. Y si la conciencia se expande al morir, como sostienen neurocientíficos como Pim Van Lommel o psiquiatras como Stanislav Grof, entonces lo que ocurre en esos instantes finales podría ser una fusión de mundos, el físico y el espiritual, entrelazados por un hilo invisible que solo el alma puede recorrer. Quizás por eso, algunas personas cuentan haber sentido que algo las rozó mientras dormían, o haber oído su nombre susurrado suavemente en medio del silencio, o haber percibido una compañía serena al lado de la cama de su ser querido, justo antes de partir. No es ilusión, es sensibilidad, y la sensibilidad, bien comprendida, es una forma de ver con el alma. En hogares donde hay un moribundo, muchas veces se escuchan testimonios como estos. No sé por qué, pero sentí perfume de rosas y no había flores en casa. Se apagó la luz por un segundo, justo cuando él dejó de respirar. Vi una sombra suave cruzar el pasillo y sentí una calma que nunca había sentido antes. Son manifestaciones sutiles, pero contundentes. No buscan impresionar, solo acompañar. En la tradición espiritualista, estos fenómenos son entendidos como visitas amorosas, presencias que vienen a recibir, a guiar, a confirmar que el tránsito no es un abandono, sino un regreso. Algunos los llaman ángeles, otros ancestros, otros simplemente seres de luz. Cayce los describía como inteligencias que vibran en dimensiones superiores y que asisten al alma en su pasaje, como si fueran comadronas del espíritu. Nadie cruza solo, decía. Siempre hay alguien esperando del otro lado. Y tú, que estás del lado de acá, ¿cómo puedes recibir esa presencia sin miedo? Lo primero es confiar en tu sensibilidad. Si percibes algo, no lo descartes de inmediato. No lo racionalices. Solo obsérvalo, agradécelo, acógelo como una bendición. Lo segundo es no llenar el momento con ruido innecesario.
Si sientes que hay alguien más en la habitación, mantén el espacio sagrado. No intentes controlarlo. Solo respira y permite que esa vibración se instale. Y lo tercero, y más importante, no tengas miedo. Ninguna presencia amorosa puede dañarte. Lo que llega en ese instante viene a ayudar, no a interferir. A veces incluso puedes hablarles. Gracias por acompañarlo. Cuídenlo en su camino. Llévenlo en paz. Porque si lo piensas bien, ¿acaso no harías lo mismo por alguien a quien amas? ¿Irías a buscarlo si estuviera cruzando una frontera difícil? ¿Lo tomarías de la mano para decirle, no tengas miedo, estoy aquí? Pues eso es lo que hacen ellos, los que ya partieron, los que nos siguen amando desde otra frecuencia, los que se aparecen en medio de la luz tenue, o del silencio denso, o del aire que de pronto se llena de un perfume antiguo. No vienen a asustarnos, vienen a mostrarnos que el alma nunca está sola, y eso, quizás, es lo más reconfortante que podemos recordar cuando sentimos que alguien se está yendo. Porque si miramos bien, si afinamos el alma, sabremos que ese algo que sentimos no es imaginación, es el espíritu abriendo las puertas, es el otro lado, llamando con ternura. Y entonces, después de esa presencia, viene otro signo, un cambio sutil, pero poderoso, el desapego. Después de que la presencia se hace sentir en la habitación, algo empieza a cambiar en la persona que está partiendo. No es inmediato, no es brusco, pero es claro. De pronto, ya no le interesa la comida, ni sus objetos más queridos. Ya no pregunta por sus cosas, ni se preocupa por su rutina. Puede dejar de mencionar a ciertas personas que antes ocupaban su pensamiento. A veces, incluso olvida quién era, como si se estuviera vaciando. Edgar Cayce decía que el alma, antes de cruzar al otro lado, comienza a soltar la materia, no por descuido, sino por liberación. Ya no necesita aferrarse a lo que antes definía su identidad, su nombre, su historia, sus hábitos, sus apegos. Y desde afuera, este proceso puede parecer desconcertante. Muchos familiares se angustian cuando ven que su ser querido deja de interesarse por comer, por vestirse, por hablar de temas cotidianos. Algunos lo interpretan como depresión, otros como un signo de que ya no quiere vivir. Pero en realidad puede ser simplemente que el alma está soltando, como si supiera que pronto no necesitará nada de eso, como si, en su sabiduría profunda, comprendiera que ha llegado la hora de viajar liviana. Este desapego no es desamor, no es ingratitud, es un gesto de rendición sagrada. Es la conciencia diciendo, ya no necesito sostener esta historia, ahora puedo regresar a casa. Muchos lo notan en pequeños gestos. Una madre que siempre fue coqueta deja de pedir su maquillaje. Un abuelo que amaba la comida ya no desea ni su plato favorito. Alguien que cuidaba con esmero sus pertenencias empieza a regalarlas, como si ya no le pertenecieran. Es común también que la memoria empiece a jugar con el tiempo. La persona recuerda escenas del pasado con total nitidez, pero olvida lo que pasó hace una hora. Puede hablar de su infancia como si la estuviera reviviendo, o mencionar a personas que ya han fallecido, como si estuvieran cerca, y tal vez lo estén, porque como decía Cayce, el alma comienza a habitar entre dos mundos antes de cruzar definitivamente. Se vuelve más receptiva a lo eterno y menos interesada en lo pasajero. Este proceso de desapego también tiene una dimensión energética. En términos espirituales, cada vínculo con el mundo material, cada objeto, cada memoria, cada emoción, representa una especie de ancla, un lazo que mantiene al alma conectada al cuerpo. Pero cuando el momento del tránsito se acerca, el alma necesita soltar esas anclas para poder elevarse. Por eso, muchas personas que atraviesan este proceso experimentan una especie de limpieza interior, como si su campo emocional se vaciara de preocupaciones, como si ya no necesitaran cargar con historias viejas, ni defender ningún punto de vista. Incluso pueden mostrar una serenidad extraña, inesperada, una aceptación que a quienes los rodean les parece incomprensible. No tiene miedo, dicen algunos. Está como en paz, dicen otros. Y sí, a veces
ese desapego es justamente la expresión de esa paz profunda que llega cuando el alma empieza a recordar que nada de lo externo era esencial, ni el cuerpo, ni los logros, ni las cosas, solo el amor, solo lo que tocó el alma de verdad, permanece. ¿Qué puedes hacer tú si notas este desapego en alguien que amas? Quizás lo más sabio no sea intentar retenerlo, ni llenarlo de estímulos para que vuelva. Tal vez solo puedas estar presente, sostener su proceso sin querer revertirlo, no insistir con frases como tienes que comer o anímate, no presionar para que se reactive, solo acoger ese proceso como lo que es, una señal sagrada de que el alma está en su camino. Puedes, si lo sientes, ofrecerle un espacio de quietud, una música suave, un aroma que le traiga calma. Puedes tomar su mano y decirle desde el alma, está bien si no quieres más, estoy contigo. Eso es amor, amor que no ata, amor que no retiene, amor que acompaña sin exigir. Y si tú mismo estás viviendo ese proceso, si sientes que algo en ti también está soltando, aunque no estés al borde de la muerte, escúchate, porque a veces el desapego también llega como un llamado interno, como una forma de despertar, como si una parte de ti supiera que ha llegado la hora de dejar ciertas cosas atrás, para que el alma respire. Kai se decía que no solo morimos una vez, que hay muchas pequeñas muertes a lo largo de la vida, momentos en que soltamos una identidad, una relación, una historia, para volver a nacer más cerca de nuestra verdad. Y ese desapego, cuando lo vives conscientemente, no es pérdida, es libertad. El alma se aligera, el corazón se abre, la mirada se vuelve más clara. Y después de ese soltar, puede venir un sueño que no es cualquier sueño, un mensaje, una señal, una despedida. Después del desapego, muchas veces llegan los sueños, sueños que no son simples productos de la mente cansada, ni imágenes sin sentido, son ventanas, susurros, a veces incluso despedidas cuidadosamente envueltas en símbolos. Hay personas que sueñan con un tren, otras con un camino de luz. Algunos ven a su ser querido alejándose, tranquilo, cruzando un puente o entrando en una casa desconocida pero extrañamente familiar. Y lo curioso es que muchas veces estos sueños no los tiene la persona que está por partir, sino quienes la aman. Madres que sueñan con sus hijos fallecidos sonriendo. Hijos que sueñan con sus padres ancianos saludando desde lejos. Parejas que, antes de despertar, sienten un abrazo tan real que el cuerpo aún lo recuerda. Edgar Cayce validaba profundamente estos sueños. Decía que, en los estados de sueño profundo, la conciencia puede viajar más allá del tiempo y del espacio, que el alma, al prepararse para partir, busca comunicarse, y muchas veces lo hace a través del mundo onírico, porque es el canal más puro, el menos censurado por la mente lógica. Y no es casual. En el sueño, la defensa del ego se afloja, la percepción se vuelve más permeable, la sensibilidad más disponible. En ese estado, los velos entre mundos se adelgazan. El alma puede hablar en su propio idioma, el del símbolo, el del sentimiento, el de la energía pura. Cayce decía que los sueños no mienten, que contienen verdades codificadas que el alma reconoce, incluso cuando la mente aún no las entiende. Por eso, si has soñado con alguien que está cerca de partir, o incluso después de su fallecimiento, tal vez no sea solo una proyección de tu deseo o tu dolor. Tal vez sea su alma tocando la tuya, o la tuya viajando para decirle algo antes de que se vaya. Muchos testimonios lo confirman. Soñé que ella se despedía con una sonrisa, y al despertar supe que ya se había ido. Vi a mi padre en un tren lleno de luz. Al día siguiente recibimos la noticia. Mi abuela me abrazó en sueños y me dijo que todo estaría bien. Nunca más volví a soñar con ella, pero desde entonces siento paz. Estos relatos no son casualidad, son encuentros, son instantes de comunión entre almas que se reconocen más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Desde la psicología transpersonal se estudia cómo estos sueños pueden ser auténticos procesos de conexión espiritual. Stanislav Grof, por ejemplo, habla de los estados ampliados de conciencia,
como momentos en que la mente se abre a dimensiones no ordinarias, y los sueños lúcidos forman parte de esas experiencias. Y desde la neurociencia se empieza a aceptar que el cerebro, en ciertos estados, como el sueño REM profundo o el delirio terminal, puede acceder a patrones de percepción que no se explican solo con actividad neuronal. Lo cierto es que el alma sabe comunicarse, y cuando se acerca el momento de partir, muchas veces elige hacerlo con ternura, dejando señales en la noche, como quien deja una carta bajo la almohada. Si alguna vez has tenido uno de estos sueños, quizás no lo comprendiste del todo en ese momento, pero sentiste su verdad. No fue un sueño cualquiera, no se evaporó con el sol, quedó en ti como una huella, como un perfume invisible. Y si aún no lo has tenido, no te preocupes. A veces el alma se despide de otras formas, pero si llega ese sueño, escúchalo, escríbelo, agradécele. No busques interpretarlo con lógica, déjate tocar por su símbolo. Un tren no es solo un tren. Un puente no es solo un camino. Una despedida en sueños no es solo una imagen, es una vibración. Es el alma diciendo, estoy bien, ya puedo irme, gracias por amarme. Y en ocasiones, quien parte también tiene estos sueños. Hay relatos de personas que, días antes de morir, describen escenas luminosas, campos verdes, puertas abiertas, voces dulces llamándolos por su nombre. Lo cuentan con una mezcla de sorpresa y paz. Soñé que estaba con mi madre, se veía tan joven. Me dijeron que pronto me tocaría a mí. Vi una ciudad con luz dorada, nunca había sentido algo así. ¿Es el alma preparándose? ¿Es un vislumbre del otro lado? Tal vez sí. Tal vez en ese espacio entre la vigilia y la eternidad, el alma recibe señales de bienvenida. Tal vez incluso antes de soltar el cuerpo, ya empieza a volver a casa. Y tú, que estás aquí, escuchando o leyendo esto, tal vez recuerdes algún sueño, uno de esos que nunca olvidaste, uno que sigue latiendo dentro de ti, como si hubiera sido más real que la vida misma. Quizás ese sueño fue tu señal, o quizás esta noche, cuando cierres los ojos, alguien vendrá a verte, y no será un adiós, será un reencuentro, porque después del sueño, muchas veces llega algo aún más profundo, una energía, una paz que no se puede explicar, un ambiente que se transforma, y eso también es una señal. Después del sueño, después del susurro, después del desapego, algo cambia en el aire. No se puede ver, no se puede explicar, pero se siente. Muchos lo describen como una calma extraña que llega de repente, una paz que no depende de lo que está ocurriendo afuera, ni de lo que se dice. Es como si la habitación entera bajara el volumen del mundo, como si todo se aquietara en señal de respeto. Es una energía suave, envolvente, distinta, como si el alma ya no estuviera completamente en el cuerpo y al mismo tiempo aún dejara una huella sutil antes de irse por completo. Edgar Cayce decía que el alma no desaparece al morir, se transforma, y esa transformación deja una estela vibratoria, un eco de alma, como lo llamaba él, una frecuencia que permanece, aunque sea por instantes, flotando en el espacio donde el cuerpo se despide. Esa vibración puede sentirse como calor o como una frescura serena. Puede ser una sensación de que todo está en su lugar, incluso si el corazón está roto. Puede manifestarse como una expansión del pecho, una claridad interior, o incluso un llanto que no nace del dolor, sino del amor puro. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido esa paz después de que alguien partió? Muchas personas lo cuentan así. En el momento en que falleció, todo se volvió muy tranquilo, como si el tiempo se detuviera. Llorábamos, pero había algo sagrado en ese silencio, como si una presencia nos abrazara. Era como si el aire mismo estuviera lleno de luz. No son metáforas, son vivencias reales. Desde la física moderna, conceptos como el entrelazamiento cuántico y la conciencia no local sugieren que todo en el universo está conectado más allá de la distancia y del tiempo. La muerte no interrumpe esa conexión, solo la transforma. El alma, al desprenderse del cuerpo, continúa emitiendo una señal, una vibración que no se mide con instrumentos, pero que resuena en quienes están en sintonía emocional con esa persona. Por eso,
Es común que en el instante de la muerte, los familiares o seres queridos, aunque estén lejos, sientan una súbita oleada de paz o una sensación de presencia inexplicable. Incluso en hospitales o residencias, enfermeros experimentados lo saben. Hay una paz distinta cuando alguien parte en paz, dicen. Se nota, se respira. No es lo mismo que cuando hay lucha o miedo. Esa diferencia es sutil, pero clara. Cuando el alma parte en aceptación, cuando ha soltado, cuando ha sido acompañada con amor, deja una estela distinta, y esa energía puede permanecer en el espacio por horas, a veces por días. No es un fenómeno religioso, es espiritual, es humano, es el alma agradeciendo, es el alma diciendo, estoy en paz, y tú también puedes estarlo. En muchas culturas antiguas, ese instante era considerado sagrado. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes entrenaban para reconocer el momento exacto en que el alma salía del cuerpo, y dejaban velas encendidas durante horas para acompañar su trayecto. En el budismo tibetano se enseña que las primeras horas tras la muerte física son fundamentales, porque el alma aún está cerca, orientándose, recibiendo. Por eso, es tan importante que nosotros, quienes acompañamos o recordamos, sepamos sostener ese instante con presencia. No hace falta hacer nada extraordinario, solo estar. Quizás encender una vela, poner una música suave, respirar despacio, sostener la mano de quien queda y, sobre todo, permitir que esa energía nos toque, porque aunque no podamos verlo, en ese instante en que el alma cruza, el umbral entre mundos se vuelve más fino. Es como si una compuerta invisible se abriera por un breve momento y lo eterno nos acariciara suavemente. Y tal vez por eso, muchos dicen que sintieron algo sagrado en ese momento. No importa si eran religiosos o no, no importa si creían o no, lo sintieron. Una vibración de hogar, una quietud que no pertenece a esta tierra, una sensación de que, aunque el cuerpo haya cesado, algo mucho más grande está comenzando. Y eso no se olvida. Kai se lo explicaba con una imagen hermosa. Decía que el alma, al salir del cuerpo, deja un campo vibratorio similar al aroma de una flor. No puedes verlo, pero sabes que está, y si prestas atención, puedes reconocer su esencia. Ese aroma espiritual, esa energía sutil, puede quedarse por un tiempo. A veces impregna los objetos, el aire, incluso los sueños. Y si lo honramos con respeto, si lo reconocemos con amor, ese instante se convierte en algo más que muerte. Se convierte en un portal, un umbral donde el alma se despide y el amor se queda. Y después, cuando todo parece haberse ido, cuando el cuerpo ha sido llevado, cuando el silencio lo ocupa todo, comienzan a llegar señales, pequeñas, inesperadas, llenas de sentido. Después de la partida, cuando el alma ha cruzado el umbral y el cuerpo ha dejado de ser morada, no todo se apaga. De hecho, para muchos, es entonces cuando empiezan a llegar las señales más claras. No aparecen de forma espectacular, ni con efectos cinematográficos. Son simples, sutiles, íntimas, tan íntimas que solo quien las recibe puede reconocerlas como verdaderas. Un reloj que se detiene a la misma hora en que alguien partió. Una mariposa que entra por la ventana en pleno invierno. Una canción antigua que suena en la radio justo cuando pensabas en esa persona. Una lámpara que parpadea sin razón aparente. Un aroma familiar que invade una habitación vacía. Pequeños gestos desde el otro lado. Edgar Cayce no solo aceptaba este tipo de manifestaciones, las alentaba. Enseñaba que el alma, después de cruzar, conserva un vínculo energético con aquellos que ama. Y si se le permite, si hay apertura, puede encontrar maneras de decir, estoy bien, no me olvides, sigo contigo, pero de otra forma. Estas señales no son invención del duelo, no son consuelo ilusorio, son reales, pero requieren una sensibilidad especial para ser percibidas, una disposición del alma a no cerrarse en el dolor, sino a transformarlo en atención amorosa. Muchas personas han compartido estas experiencias, y aunque al principio dudaron, luego comprendieron que lo que vivieron no podía ser mera coincidencia. Estaba pensando en ella,
Y justo entonces, el celular puso una canción que le encantaba, una que no había escuchado en años. Durante semanas después de su muerte, cada noche encontraba una pluma blanca en mi ventana. La noche en que murió mi padre, un colibrí se posó en la rama frente a mi cocina. Nunca antes había visto uno en la ciudad. No hay necesidad de convencer a nadie. Cuando ocurre, el alma lo sabe, y ese saber es suficiente. Según Cayce, el alma, al abandonar el cuerpo, no se convierte en un fantasma errante, ni pierde su identidad. Conserva su esencia, su amor, su impulso de cuidar. Por eso, es natural que intente comunicarse, no para asustar, no para perturbar, sino para dar continuidad al amor. En ciertas ocasiones, estas señales llegan en momentos clave: aniversarios, fechas especiales, decisiones importantes, como si el alma quisiera decir: estoy aquí, ve por este camino, no estás solo. En otras, llegan cuando más las necesitamos, cuando el duelo aprieta, cuando la tristeza parece más grande que la fe. Entonces, algo sucede: un perfume, un sueño, una brisa, un animal que se detiene y mira con ternura inexplicable. No siempre entendemos el mensaje, pero el alma lo siente, se calma, se reconforta. Desde el punto de vista energético, estas manifestaciones tienen sentido. La conciencia, al no estar limitada al cuerpo físico, puede interactuar con campos sutiles, con frecuencias, con partículas. Puede alterar el entorno de formas pequeñas pero significativas. Y la física cuántica, con su visión de un universo interconectado, no contradice esto. De hecho, lo permite. Si toda la realidad es información vibrando, entonces la conciencia puede codificarse en esa información y dejar señales, marcas, huellas. Por eso, cuando una luz parpadea sin motivo aparente, tal vez no sea la electricidad, tal vez sea una chispa de otra presencia. Cuando un pájaro canta fuera de temporada, quizás no sea solo la naturaleza. Tal vez alguien, desde otra dimensión, está recordándote algo esencial. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante estas señales? Primero, no desecharlas, no racionalizarlas de inmediato, no ahogarlas con la lógica. Segundo, agradecerlas, como se agradece un regalo inesperado, como se honra una carta llegada del otro lado del mundo. Y tercero, abrir el corazón. Las señales no se buscan, se reciben, no se fuerzan, se acogen. Quizás una forma sencilla de estar disponibles para ellas sea crear un pequeño ritual, un rincón con una vela, una foto, un objeto que evoque a ese ser amado. Sentarte allí, en silencio, sin esperar nada, solo estar. Y permitir que si algo quiere llegar, llegue. También puedes escribir. A veces escribirle a quien partió permite que la mente se calme y el alma hable, y en ese espacio íntimo puede que algo surja, una idea, una sensación, una memoria que no habías visto antes, porque el vínculo no muere con el cuerpo. El amor no se interrumpe con el silencio. El alma no desaparece, solo se mueve a otro lugar, desde donde sigue amando y a veces comunicando. Cayce decía: no temas la muerte, teme no haber amado lo suficiente para que incluso después de partir, tu alma siga siendo reconocida por quienes tocas. Y tú, que estás leyendo esto, seguramente ya has sentido algo así. Una señal, un gesto, una coincidencia imposible. Guárdala en tu corazón. No necesitas explicarla a nadie. Solo saber que lo invisible no es ausencia, es presencia en otra forma, una forma que llega como un susurro, como una mariposa, como una canción en el momento exacto. Y con eso el alma dice: no te olvides de mí, yo nunca te he olvidado a ti. Y así, paso a paso, señal tras señal, comprendemos que la muerte no rompe el vínculo, solo lo transforma. Y así llegamos al final del recorrido, o mejor dicho, a su transformación. Porque cuando un alma cruza, no se aleja, solo cambia de forma. Durante todo este viaje, hemos explorado señales, miradas que ya no buscan este mundo, silencios que son más oración que ausencia, presencias que acarician sin cuerpo, desapegos que liberan, sueños que son más verdad que vigilia,
energías que nos abrazan sin tocar y mensajes que llegan cuando más los necesitamos. Todo eso no es casual, todo eso es alma, y el alma no se apaga. Puede cambiar de ritmo, de vibración, de morada, pero nunca de esencia. Kaise lo decía con claridad: la vida no empieza con el nacimiento, ni termina con la muerte, solo cambia de escenario. Y ese cambio, aunque duela en lo humano, puede ser comprendido desde lo eterno. Quizás ahora, después de escuchar estas palabras, algo dentro de ti se haya removido. Tal vez recordaste una mirada perdida que no supiste interpretar, o un silencio que ahora reconoces como retiro sagrado. Tal vez una presencia que te acompañó en la noche, un sueño que llevas años guardando, una canción que te hizo llorar sin saber por qué. Nada de eso es pequeño, nada de eso es irrelevante. El alma habla, siempre habla. Lo hace en símbolos, en energías, en sincronicidades. Lo hace cuando estamos despiertos y también cuando dormimos. Lo hace cuando creemos que ya todo ha terminado y entonces descubrimos que apenas comienza algo más grande. Porque sí, el amor sobrevive. Y no solo sobrevive, se expande. En los días que siguen a la partida de un ser querido, muchas personas experimentan momentos de lucidez emocional. Se sienten más sensibles, más abiertas, más conectadas con lo sutil. Lloran por lo que se fue, pero también por lo que sienten que aún permanece. A veces, en medio del duelo, llega un instante inexplicable de paz. No se sostiene, no dura mucho, pero basta, porque en ese instante se comprende que la separación no es total, que lo esencial sigue aquí. Es como si una parte del alma del que se fue se quedara con nosotros, y tal vez así sea. Tal vez el alma no se va del todo, tal vez deja fragmentos de su luz en quienes la amaron, tal vez cada lágrima que derramamos no es solo dolor, sino también canal, puente, rezo. Muchos de nosotros hemos sentido nostalgia por algo que no sabemos nombrar, como si extrañáramos un lugar al que nunca fuimos, pero del que alguna vez partimos. Ese lugar es el alma, ese hogar está en lo invisible, y cuando un ser querido muere, una parte de nosotros comienza también un viaje hacia adentro, hacia la memoria profunda, hacia lo que Kaise llamaba el templo interior del espíritu. En ese templo no hay tiempo. Allí los muertos no están muertos. Allí los vínculos no se rompen. Allí las señales siguen llegando, como migas de pan dejadas en el sendero del alma, para que nunca olvidemos el camino de regreso. Quizás hoy, al terminar este video, necesites estar en silencio. Quizás te nazca encender una vela, mirar una foto, o cerrar los ojos y decirle a alguien sin voz: gracias por seguir aquí. Hazlo, hazlo sin miedo, porque no estás hablando con la nada, estás hablando con lo eterno, y lo eterno siempre escucha. Quizás no puedas explicárselo a nadie, quizás te digan que lo imaginaste, pero tú sabrás en lo más profundo que no fue así, porque lo que se siente con el alma es verdad, aunque nadie más lo entienda. Como decía Kaise, el alma conoce la verdad antes de que la mente la acepte. Y si algo de todo esto ha tocado tu corazón, entonces este encuentro ha valido la pena. No estás solo. Muchas personas sienten lo mismo, pero creen que nadie las comprende, y sin embargo, aquí estamos, reuniéndonos en este espacio, recordando lo que sabíamos desde siempre, que el alma no muere, solo cambia de frecuencia. Así que la próxima vez que sientas esa presencia, esa paz, esa mariposa que te observa, no mires hacia otro lado. Di en silencio: lo sé, te siento, gracias por no olvidarme, y sigue adelante, sabiendo que ellos siguen caminando contigo, porque todo alma cansada, algún día, vuelve a casa, y entre señales, recuerdos y presencias suaves, todos nos reencontraremos. Ahora cuéntame, ¿has vivido alguna de estas señales? ¿Te ha visitado algún ser querido desde el otro lado? Déjalo en los comentarios, porque tus experiencias también pueden consolar a otros. Y si este contenido tocó algo en ti, acompáñanos para más reflexiones sobre la vida después de la vida. Suscríbete si así lo sientes. Y recuerda, el corazón escucha lo que la mente no entiende. Nos vemos pronto.
alma bella.